1918 y 2011. Y entre las dos fechas hay que se llama en inglés un hyphen y en español es un guión. Ahora, esas fechas son las fechas de mi abuela, la mamá de mi papá, que nos instruyó mucho acerca de la oración, a una mujer muy especial. Pero cuando alguien muere, normalmente en el funeral dan dos fechas. Cuando tú vas al cementerio, si su mamá ya ha pasado para estar con el Señor y tú vas al cementerio y ahí how do you say the stone, the headstone? Sí, ahí usted va a ver las dos fechas y entre las dos fechas usted va a ver un guión. Ahora, las dos fechas siempre son importantes, cuando nacieron y cuando murieron. Y aunque eso es importante, no son tan importantes como el guión, porque el guión representa cómo esa persona vivió su vida. ¿Están conmigo? Es lo que uno hace con su vida. En otras palabras, ahí en medio de las dos fechas es tu legado, tu honor, tu herencia, cómo tú viviste esta vida y qué es lo que tú has dejado a la generación venidera. Está acá la iglesia. En otras palabras, ese guión es la gente se recuerda de tu vida no por el día que tú naciste o aún el día que tú mueres, sino cómo viviste tú esta vida. Y ahora es muy importante entender algo, que esto es mucho más que dejar algo terrenal a la generación venidera. Es mi creencia que el guión tiene que ser algo eterno, algo que tú dejas a la generación venidera, que los anima a hacer más logros, que tienen un legado eterno. Es pasar tu fe a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tu familia, a tus amigos. Es bueno dejar a tus hijos y aún a tus nietos casas y educación y aún riquezas, pero nada de eso va a ir con ellos al cielo. Está acá la iglesia. Y ninguna de esas cosas les va a ayudar a llegar a estar con Cristo un día en el cielo. Así que quiero hablar esta mañana acerca de pasar tu legado a otra generación. Y quiero usar una escritura muy importante que nos va a dar este entendimiento cómo dejar un legado. Si tienen sus Biblias, abren conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a empezar a leer en el verso 3 hasta el 7. Y mira, vamos a hacer esto. ¿Por qué no se pongan de pie conmigo? 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, empezando con el verso 3. Pueden decir amén cuando lo tienen. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos pueden decir amén? Una vez más el verso 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias en esta mañana, Señor. No solamente porque estamos aquí para celebrar a cada mamá, Señor, que está, Señor, en este lugar, pero más que todo, queremos celebrar tu presencia que nos da victoria, que nos da libertad, Señor, que nos da paz y alegría y gozo.
Gracias te damos. Porque hermanos, con todos los ojos cerrados, si usted tiene un hijo o una hija que necesita más de Cristo, tal vez se encuentra perdido o se ha retrocedido o está pasando por un momento difícil, ¿por qué no levanta sus manos ahí donde usted está? Y vamos a declarar esta mañana que este mismo año Dios va a tocar a tu familia. Padre, yo quiero profetizar. Mira, Señor, las manos. Mira las manos, Señor. Señor, en todo este edificio hay personas, padres y madres, que aman a su generación, aman a sus hijos, Señor. Pero esos hijos ahorita, Señor, son como los hijos pródigos, Señor, que han dejado conocerte, han dejado, Señor, servirte. Pero en este momento nosotros profetizamos como la familia de Dios que este año hijos e hijas van a regresar a casa, Señor. Que tú vas a restaurar relaciones, que tú vas a restaurar, Señor, la familia en el nombre de Cristo. El diablo es un mentiroso y en este momento declaramos que él está derrotado por la sangre de Cristo Jesús y hay victoria esta mañana. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y que se levante el ánimo entre tu pueblo, Señor, para empezar a pelear y luchar en el Espíritu, Señor, por su familia. Denos esa pasión, ese fuego, Señor, para, Señor, declarar, Señor, cielos abiertos sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos, Señor. Te damos gracias, toda la gloria. Amén, amén, amén. Si tú lo crees, grita amén. Eso, amén. Toma asiento esta mañana. Me encanta esta porción de escritura. Pablo se encuentra en una prisión romana. Está en verdad en una casa bajo arresto, probablemente encadenado con un soldado, y estaban en una casita donde la gente lo podía visitar. Y él estaba listo para ser un mártir. En otras palabras, el emperador Nero iba a venir y lo iba a mochar la cabeza, lo iba a matar por su fe. Pero durante este tiempo que estaba en esta casita, la gente lo podía visitar, lo podían bendecir con comida, con ropa y con dinero. Y entre toda la gente había dos cristianos llamados Demas y Alejandro, hombres o hijos espirituales del apóstol Pablo. Pero durante un tiempo algo había pasado. Estos dos hombres, este hombre Demas dejó a Pablo porque amaba al mundo más que a Dios. Y no solamente eso, pero había el otro Alejandro que lo traicionó y empezó a dar un mal reporte del apóstol Pablo. Entonces Pablo se siente un poco abandonado porque los dos hijos espirituales que él amaba mucho lo habían dejado en ese momento difícil. No sé si usted sabe lo que es sentir solo, cuando tú pensaste que tenías amigos, amistades, familia que te amaban, pero de repente te traicionan y te dejan y estás solo. Ahí encontramos al apóstol Pablo. Y tal vez por causa de esto se recordó de los fieles en su vida. Y se recuerda de otro hijo espiritual, porque había escuchado un rumor que el hijo espiritual Timoteo estaba pasando por un momento difícil en su vida. Ahora nosotros no sabemos a través de los años y la historia si Pablo tuvo sus hijos propios, pero sí sabemos que Timoteo era el hijo espiritual favorecido del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué estaba pasando con Timoteo? Era un pastor joven en el pueblo de Éfeso. 20 años antes, Pablo y Silas plantaron esta iglesia en Éfeso, y después de unos años de discipulado dejaron un día a este joven pastor Timoteo en Éfeso para liderar a esa iglesia. Y ahora, después de unos 10 años de pastorear esa iglesia, Timoteo estaba pasando por algo muy oscuro. Tan oscuro que él estaba pensando en dejar ir su llamado y tal vez dejar de servir a Dios. Ahora, yo entiendo que no muchos van a entender esto, pero sí hay una oscuridad espiritual que puede venir sobre tu vida, donde tú consideras no solamente dejar a Dios, a tu llamado, pero dejar a Dios totalmente. Vamos a ser transparentes
creyentes en la casa de Dios. Hay una oscuridad que viene a tentarte a dejar todo en tu vida. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de Timoteo. Entonces Pablo, días o meses antes de su muerte, escoge escribir una carta muy íntima a este hijo espiritual. Y dice algo muy importante a Timoteo. Aquí encontramos a Pablo. Si leemos todo el libro, él dice: Timoteo, he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido o guardado la fe. En otras palabras, mi vida ya está culminada, mi vida ya está terminada. Hice todo lo posible para obedecer a Dios. Acuérdase, hace 2 semanas prediqué de Pablo diciendo: oh rey Agripa, no fui rebelde con la visión celestial. ¿Se recuerdan? Y ahora Pablo está listo para morir, pero escribe esta carta y dice a Timoteo: ahora está guardada para mí mi corona en el cielo. Y como alguien que había experimentado lo bueno y lo malo y lo feo de ser cristiano, Pablo le escribe una carta, porque la experiencia ayuda mucho. Gloria a Dios. Y él quiere animar a este hijo espiritual. Escriba esta carta muy íntima. Y mira lo que dice. Dice: ay, Timmy, cómo doy gracias por ti. Y nunca ceso de orar día tras día para ti y por ti. Eres mi hijo espiritual. Yo te amo mucho, hijo, y doy gracias a Dios que te puso en mi camino. Y luego dice: me recuerdo de tus lágrimas. Cuando te dejé. Si vamos a conocer el contexto, lo que Pablo está diciendo es: cuando te dejé en Éfeso hace años atrás, tú no querías quedarte allí para pastorear la iglesia porque fuiste muy joven. Y cuando te dije: ya me voy ahí, tú empezaste a llorar como una niña. No dice eso, es mi traducción. Pero me recuerdo de tus lágrimas. Pero yo sabía, Timoteo, que era tiempo que tú pisaras en tu unción. Porque muchas veces hay personas en la vida que ven la grandeza adentro de usted más que usted puede ver en sí mismo. Amén, iglesia. Hay personas, familias, hay líderes, hay padres y madres que ven potencial en sus hijos, y su trabajo es empujar y no aceptar la derrota. Y muchas veces empezamos a tener resentimiento contra líderes en la vida o aún patrones en el trabajo que nos empujen porque ellos saben que hay algo mejor en nosotros que nosotros no estamos viendo. Amén. Amén. Y Pablo le dijo aquí a Timoteo: yo vi potencial en ti porque tú no lo podías ver. Pero Timoteo, te extraño. Y quiero verte una vez más antes que yo voy al cielo. Pero entonces él escribe algo muy poderoso aquí, iglesia. Algo que iba a contribuir a la vida de Timoteo, al legado. Era el legado que su abuela y su madre dejaron a él. Y Pablo usa ese ejemplo para animar a Timoteo, porque él se quiere entregar. Se quiere dejar por vencido. Yo no sé si usted ha sentido eso en la vida, pero es algo muy real, muy sincero, algo muy honesto cuando uno se quiere entregar y dice: ya basta, I'm just tired of this. Ya no quiero luchar en mi mente, ya no me gusta el caos, ya quiero dejar todo en esta vida, quiero dejar todos los problemas, quiero dejar mi matrimonio, quiero dejar aún a mis hijos. ¿O yo soy el único que ha pensado eso? Tal vez yo necesito un consejo. Y ahí está Timoteo. ¿Podemos ser honestos en la iglesia? Si no podemos ser honestos aquí, no vamos a ser honestos allá. Pero sí hay una lucha espiritual donde la tentación es dejar a todo mundo. Y cuando uno se siente así, no quiere ver a nadie que lo va a empujar. ¿Sí o no? Come on.
When you are struggling, you don't want to see anybody that's going to call it out in you. Tú estás en Walmart y me ves y no me quieres ver. O viceversa. Ajá. Porque pensamos, el pastor me va a decir, ¿por qué no has ido a la iglesia? O estás leyendo la Biblia. O los varones saben que cuando hablo con ellos les digo, ¿cómo estás con Cristo? Y me dicen, más o menos. ¿Y qué es eso? Más o menos. I'm okay. ¿Qué significa eso? O dicen, puede mejorar. Pues por supuesto puede mejorar. Eso no nos está diciendo nada de tu vida espiritual. Porque todos podemos mejorar en nuestra relación con Jesús. Está aquí la iglesia esta mañana. Entonces Pablo empuja a este joven y le dice, hijo, me recuerdo de tu fe genuina. Tu fe no fingida, dice la palabra de Dios. En el griego, no fingida significa lo que es ser genuino, no ser falso. Dice, Timoteo, cuando te conocí por primera vez y tú aceptaste a Cristo bajo mi ministerio, yo vi algo en ti genuino. No vi algo falso en ti. Cuando tú me dijiste que querías servir a Dios, era la verdad. No era emoción. No, porque hay mucha emoción hoy en la casa de Dios. Se emociona la gente, aceptan a Cristo, pero en verdad aceptaron a Cristo basado en una emoción de lágrimas en el servicio porque el predicador predicó fuerte. Y no hay cambio. I don't care if it's Mother's Day, I'm coming at you today, okay? En otras palabras, cuando Pablo vio la fe de este joven Timoteo, dijo, no, esa fe es una fe genuina. Y dice, pero Timoteo, esa fe primero estaba en tu abuela, Loida. Y tu abuela era una mujer judía que vino a Cristo bajo mi ministerio. Y no solamente ella, pero a la misma vez tu mamá Eunice aceptó a Cristo bajo mi ministerio. Y esas dos mujeres te animaron tanto a aceptar a Cristo que cuando yo te vi, yo vi algo genuino en ti. Porque tu abuela pasó su fe a tu mamá y ahora tu mamá pasó su fe a ti, pero ahora tú estás luchando con esa fe. Yo me recuerdo y he dicho esta historia antes, pero a la edad de 19 años dije, ¿sabes qué? Yo no voy a servir al Señor ya. I'm done serving Jesus. Quiero casarme con esta jovencita, pero yo no quiero servir a Dios. Tal vez voy a ir I shouldn't say this with you guys here. Tal vez voy a ir a tomarme una cerveza con mis amigos. Hace años atrás. Porque todavía tengo temor de este hombre aquí. Y soy el pastor, pero a él no le importa eso. Todavía se quita la faja, amén. Y estaba yo pasando por un momento difícil como un joven, edad de 19 años. Mi abuela era una mujer muy amable, pero cuando ella oraba, se movía la atmósfera de ese lugar. Y me dice, durante mi tiempo intercediendo por ti, hijo, el Señor me mostró que tú quieres retroceder en tu fe. No, abuelita, no. Estoy bien. Mira, hijo, tú tienes un llamado y un día vas a estar en el ministerio. Párale ya. Tú vas a servir al Señor. Y en verdad, surrounded o rodeado por esa mujer y esa mujer, no tenía elección yo. Iba a servir al Señor si quería o no. Y luego el Señor me dio esta. Y luego esta que tengo que estar de rodillas con esta aquí. Pero yo entiendo
lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo aquí. Esa fe que estaba en tu abuela, que estaba también en tu mamá, ahora está en ti. Ahora hay que entender que Timoteo era un poco diferente de los demás, porque probablemente él y su mamá habían sido rechazados por la comunidad, porque ella era judía, pero su papá era un griego. En verdad, Timoteo era un mestizo, no aceptado por los judíos, tampoco aceptado por los griegos. Él estaba en medio, y más o aún peor que eso, su mamá servía a Cristo y su papá no. Aunque él quería servir al Señor, su papá, que era el hombre de la casa, no servía al Señor, y él se encontró entre dos mundos. ¿Sigo a la fe de mi mamá o el ejemplo de mi papá? Y está ahí en medio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Acá no me aceptan, acá no me aceptan. Mi mamá me dice que tengo que servir al Señor, pero mi papá no quiere servir al Señor. Ahora yo estoy aquí en medio. ¿Qué hago? Pero un día Pablo llega a la ciudad y lo ve y dice: tú vas a venir conmigo y yo voy a entrenarte para ser un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista y maestro. Y con el permiso de su papá se lo lleva con él para empezar a discipular a este joven. Pablo vio algo especial en Timoteo. Pablo vio el llamado de Dios en este muchacho y empezó a darle a él mentoría. Ahora, si alguien conocía a Timoteo, era el apóstol Pablo. Él conocía las fuerzas y las debilidades de Timoteo, y más que todo él vio la grandeza adentro de Timoteo y no se iba a entregar en cuanto a Timoteo. ¿Y cómo sabes que alguien te ama? Cuando tú los rechazas y ellos siguen detrás de ti. Cuando tú hablas mal de ellos y ellos siguen detrás de ti. Cuando tú los empujas y ellos dicen: I'm not giving up on you. Tú sabes que esa persona te ama así. Y Pablo, viendo todo eso, empuja a través de esta carta a Timoteo y le dice: por causa de la fe genuina que está en ti, te aconsejo, hijo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y qué es ese don? Si lo tiene que avivar, ¿qué es ese don adentro de Timoteo? Ese don representa dos diferentes cosas. Número uno, la salvación. Tu salvación es un don, es una dádiva de parte de Dios. Nosotros no merecemos la salvación. No somos dignos de la salvación, pero por su gracia somos nosotros salvos. Así que tu salvación es un don, pero no solamente tu salvación, pero también tu llamado es un don de Dios. Y estas dos cosas combinadas adentro del cristiano son el fuego de Dios adentro de nosotros. Y no se pueden separar del uno del otro. Cuando tú te entregas a Cristo, tú recibes un mandato sobre tu vida, un llamado, un propósito y un destino. Eres salvo y luego enviado. Es un llamado apostólico. Dios te bendice para que seas tú una bendición. Iglesia, tienes que entender esto esta mañana. Ya mero termino. Leila, you can come up. Mira, tienes que entender que Dios no te salva simplemente para que llegues al cielo. Ok, voy a decir eso una vez más. No recibes salvación simplemente para llegar al cielo, porque si fuera el caso, el momento que tú aceptas a Cristo, mueres ahí para ir al cielo. Si no te mueres aquí en este altar al momento de la salvación, es porque hay un mandato y un llamado que Dios tiene puesto sobre usted. Hay que entender eso. Me enojo cuando yo veo a los cristianos haciendo nada para el reino de Dios. Se olvide que Dios los salvó con un propósito. Tienes cosas para ofrecer a este mundo. Este mundo se está empeorando cada día y la iglesia haciendo nada. Pero estamos en la iglesia culpando a todo mundo por
por nuestros errores. Y Pablo le dice a Timoteo, hey, es tu responsabilidad. Le dice, hijo, yo no puedo salir de esta prisión para animarte. Si tú te vas a animar, tú te tienes que animar a sí mismo. Iglesia, este llamado y mandato sobre nuestras vidas debe de ser un fuego en nuestros huesos. Pero muchas veces por causa de las luchas de esta vida, por causa de todas las decepciones que hemos pasado en la vida, por causa de los juegos mentales que el diablo quiere jugar con nosotros, y por causa de las distracciones de este mundo, la llama del don de Dios puede convertirse en ceniza o brasas. Y Pablo le dice, hey, hijo, el tiempo que tú avives el don de Dios que está en ti. Tú tienes que avivar ese don. No esperes que nadie venga para respirar sobre ti. Recíbelo. No, Señor. Es tu trabajo. Si tú vas a crecer, es tu responsabilidad. Si tú vas a perdonar, tú tienes que ser intencional para perdonar. Y en este momento, cuando Pablo escriba esto a Timoteo, nosotros vemos una lección muy importante. Cuando tú conoces a Cristo por primera vez, te es dada una responsabilidad de crecimiento. Tú tienes que desarrollar tu llamado, tienes que desarrollar la salvación para que el diablo y aún la vida no se robe las bendiciones de Dios que Dios tiene para usted. Iglesia, tú no puedes depender de otros para animarte. Se recuerda cuando David estaba con 600 de los hombres valientes y se habían ido a una guerra y dejaron a sus esposas y sus hijos en la ciudad de Ziklag. Y cuando regresan de la batalla, encuentran que otro enemigo había venido y se había robado a todos los hijos y las esposas, y se fueron. Y David ahora está con los 600 y todos están llorando. Y entonces David escucha que ellos están diciendo, vamos a matar a David, es la culpa de nuestro líder. Y dice la palabra de Dios que David estaba desanimado y deprimido. Pero entonces no termina ahí, porque dice, pero David se fortaleció a sí mismo en el Señor. He encouraged himself. Hemos criado una generación en la iglesia que depende de todo el mundo para animarles. Y si no llega el texto, y si no llega la llamada telefónica, si no llega la carta, si no llega el hermano o la hermana, es culpa de la iglesia por su condición espiritual. I don't think so. Eso no es cierto. No hay nadie aquí que me pueda animar si yo no primero voy con el Señor para animarme. Y Pablo le dice, Timoteo, tú te tienes que animar a sí mismo. Timmy, cuando yo puse mis manos sobre ti hace años atrás, yo vi el llamado de Dios sobre tu vida. Yo vi la grandeza adentro de ti, pero con el llamado vienen retos, con el llamado vienen desafíos, vienen problemas, pero tú tienes que ponerte de pie, porque yo tengo un legado eterno que tú tienes que ver y entender. Y si vas a levantarte, tú tienes que entender que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de temor, de que yo tengo temor de que voy a fracasar otra vez. Tengo temor de tomar el riesgo. Ese temor no viene de Dios, es la carne y es el diablo. Dios no te ha dado ese temor. Hay mucha gente que temen a todo. Y Pablo dice, ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor no proviene de Dios.
Pero ¿sabe lo que Dios te ha dado, Timoteo? Te ha dado un espíritu de poder. Esa palabra poder en el griego lo hemos visto antes, es la palabra dunamis, que significa capacidad, habilidad. Es la energía del Espíritu Santo, es el poder de Dios, la unción de Dios. Es el Espíritu Santo mismo adentro de usted. ¿Tú quieres saber lo que tú tienes? Tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Y con el poder del Espíritu Santo todo lo puedes vencer. Con el poder del Espíritu Santo todo puedes hacer. Pero ¿qué más? Dios te ha dado también amor, agape. Un amor que tú puedes dar sin esperar recibir algo para atrás. Es amar la persona más terrible en tu vida. Ay, Dios mío. Sí, piensa en esa persona. Dios te ha llamado a amar a esa persona. No miras a tu lado. Pero tú necesitas el amor de Dios para amar a esa persona amarga en la vida. Esa persona que no quieres amar. A ver, quiero saber, y no sé si usted va a ser honesto esta mañana, pero ¿cuántos luchan con sus pensamientos? A ver, levanta la mano. Casi las 90%. Los demás, wow. ¿Y cuántos han pensado o han perdido, más bien, cuántos han perdido esa lucha? ¿5? ¿6? Wow, that's pretty good. Porque yo pierdo la lucha casi cada día. Y muchas veces cristianos dicen, es que yo no sé cómo controlar los pensamientos. Los pensamientos tienen más poder que yo. Pero si leemos la palabra de Dios, Pablo lo hace muy claro aquí. Dios te ha dado el espíritu de dominio propio, de decir, oh no, pensamiento, oh no, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Oh no, oh, el salmista dijo, no moriré sino que viviré para declarar las alabanzas del Señor Jesús. La escritura me dice, bueno me es habías habido sido humillado, porque así en mi humillación el Señor me recordó de su palabra. Y uno tiene que entender que tiene dominio propio. Usted puede controlar esos pensamientos. Usted puede controlar si vas a hacer ese pecado o no, o vas a ver esa pornografía o no. Usted puede controlar eso. Pero tienes que ver lo que Dios ha puesto en ti. Yo vengo esta mañana con este mensaje sencillo. Estos 3 atributos que Dios nos ha dado nos dejan vivir una vida poderosa para que dejemos un legado poderoso a la generación venidera. Amén. That's all I got for you this morning. A ver, déjame preguntarte. Y déjame cerrar todo para que me crean. ¿Qué va a decir la gente de usted después de que tú te vas a la eternidad? ¿Qué va a decir sus hijos, sus nietos, su familia o su iglesia? Escuché un predicador decir esto una vez más, un poco chistoso, pero dijo: vive tu vida de tal manera que el predicador no tiene que mentir en tu funeral. Vive tu vida de tal manera que el predicador no tiene que mentir en tu funeral. Y tengo que admitir mi error y mi pecado, que yo he tenido que mentir un poco en algunos funerales. ¿Qué va a decir el mundo de su vida? Después de que tú te vas al cielo, ¿qué van a decir de usted? Eso es el guión entre las fechas, mi legado. Y lo más importante, iglesia, si voy a ser yo muy sincero, en verdad no me importa mucho lo que dicen los demás
sino lo que dice esta muchacha mía. Lo que ella dice es importante. El ejemplo que yo la tengo que mostrar, como el ejemplo que me dejó mi abuela y mi mamá, de servir a Dios, de ser una persona de integridad, de saber cómo orar, el no hablar mal de otros, dar el diezmo, darse uno al ministerio. He aprendido esas cosas de mi abuela y de mi mamá, y ojalá que yo pueda pasar esa fe a esa niña también. ¿Qué van a decir sus hijos de usted? Tengo buenas nuevas, porque muchas veces cuando se predica esto, y ya miro, y tengo que terminar, pero muchas veces cuando se predica esto, mucha gente se va de la iglesia condenados, porque piensa que han hecho un trabajo mal. Pero hay buenas nuevas. Usted todavía está respirando, y no es demasiado tarde. Pero pastor, ¿qué si mi hijo o mi hija no están hablando conmigo? Póngase de rodillas entonces, y usted puede cambiar la historia a través de la oración. Y cuando Dios te abra la oportunidad, ¿cómo digo esto en español? No la regas. Did I say it right? Don't mess it up. Eso. Estamos hablando de la eternidad, iglesia. No, mira. You need to get this morning. Usted tiene que entender esto esta mañana. Estamos hablando de la eternidad. Si hay algo en mi vida que el Espíritu Santo me ha estado convenciendo a través de los últimos 12 meses, es la eternidad. Que la eternidad es lo más importante, es lo máximo, la eternidad.